Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la Masterclass de Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales en Higiene Industrial que voy a desarrollar esta tarde. Bueno, mi nombre es Eva María Iglesias Guzmán, soy la coordinadora del área académica de Medio Ambiente, de PRL y Seguridad de Bureau Veritas Centro Universitario y bueno, esta tarde lo que vamos a hacer es un repaso un poco a las técnicas de estudio de la higiene industrial, que es una de las especialidades, como sabéis, de prevención de riesgos y salud ocupacional. En este caso, bueno, como hacemos siempre en las masterclass, vamos a estar aproximadamente unos 20-25 minutos con esta presentación que podéis ver aquí en pantalla. Cuando finalice este tiempo haremos un descanso breve de 5 minutos o así para que la podáis descargar en caso de que queráis conservarla y también para que dejéis todas las preguntas que se os ocurran en el chat, que luego ya después volveremos a retomarlo y yo contestaré todas las que tengáis, ¿vale? Bueno, para abordar la temática de la higiene industrial es una especialidad que, como sabéis, es muy científica, es bastante técnica. Entonces, esta masterclass que vamos a hacer es un poco ver un poco los antecedentes, por qué la higiene industrial, la historia de cómo ha evolucionado la normativa en materia de higiene y vamos a ver un poco las técnicas básicas para el estudio de ella. Pondremos algún ejemplo de evaluación del ruido y luego en futuras masterclass también ampliaremos un poco este aspecto, ¿vale? Vamos a ver el índice que vamos a tratar en esta exposición es ver un poco la evolución de la higiene industrial como especialidad preventiva y bueno, luego vamos a ver las técnicas, como os digo, de PRL en higiene industrial, que son técnicas o bien operativas o bien analíticas, luego lo veremos o teóricas, luego veremos en qué consisten cada una de ellas. Y por último, bueno, pues vamos a hablar sobre unas conclusiones en cuanto a cómo abordar el estudio de esta disciplina, que como os digo es bastante científica y técnica y es bastante complicado a priori para aquellas personas que no son del ámbito de carreras técnicas, pues como puede ser biología, química, veterinaria, medicina, bueno, son especialidades que requieren de bastante estudio, ¿vale? Bueno, como todos sabéis, aquí en España, porque sé que también nos veis desde Latinoamérica, aquí en España nos regimos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se publicó, como sabéis, en el año 1995. Desde que se publicó esta norma, que es el marco de referencia y que además viene de la transposición de una directiva europea, porque como saben, aquí en España nosotros tenemos obligación de transponer toda la normativa europea por pertenecer a la UE. Entonces, bueno, realmente ya han sido 21 años desde que se publicó esta ley y el marco normativo ha avanzado muchísimo durante estos 21 años. Aquí simplemente os pongo un extracto de la normativa que podéis ver solamente relacionada con agentes ambientales. La normativa en prevención es extensísima, como bien sabéis todos, en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo podéis ver todas las referencias que hay y por especialidades y disciplinas. En cuanto a higiene industrial, pues como os digo, hay una cantidad de normativa publicada durante estos 21 años exagerada y es verdad que es bastante difícil para las personas que no tienen conocimientos normativos el abordar esta disciplina, no solamente porque es una disciplina científica y bastante estricta a la hora de los métodos de evaluación, sino también por la parte de la normativa legal, que muchas veces no es sencilla, ¿vale? Os he puesto pues 3 diapositivas en las que podéis ver recogidas las principales normas que han habido estos años. Desde el año 1995 se publicó la LPRR. Bien, en cuanto a la normativa, como hemos dicho, es un poco el marco en el que nosotros todos nos movemos, todos los técnicos de prevención y todos los especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Pero realmente tenemos que tener una capacidad de análisis y síntesis de la normativa compleja y técnica bastante amplia, ¿vale? La situación que nos encontramos es, muchas veces los especialistas en higiene industrial nos preguntamos si esta normativa o todo este desarrollo normativo que hemos visto anteriormente, que son una cantidad de disposiciones legales complejas, muy extensas, si esto nos ha ayudado realmente a disminuir tanto las enfermedades profesionales de los trabajadores sometidos a riesgos higiénicos como a los accidentes que puedan provocar estos agentes ambientales. Bien, sí que ha ayudado evidentemente la normativa a disminuir las enfermedades profesionales, ya que bueno, antes del año 95 solamente existía la Ordenanza General de la Seguridad y Higiene en el Trabajo del año 71, que era muy antigua y que bueno, realmente ha estado vigente hasta la publicación de la Ley 3195 y posteriores normativas derogatorias de esta. Pero realmente sí que es verdad que desde la entrada de la Unión Europea de España se han avanzado mucho porque toda la normativa que nos viene de la Unión Europea hemos tenido que transponerla en España.
Sí que es verdad que hay algunos aspectos de esta especialidad de higiene industrial que la hacen muy específica y muy diferente a la de seguridad y ergonomía, y es que como es una disciplina científica, pues dependemos también del conocimiento en el que se avance en estos sectores. Por tanto, pues hasta que no se avanza en el conocimiento tampoco podemos desarrollar normativa especializada en cada uno de los puntos. Entonces, sí que es verdad que la normativa nos ayuda a prevenir las enfermedades profesionales y accidentes relacionados con agentes ambientales en higiene industrial, pero que tenemos que tener también herramientas científicas de análisis para poder abordarlo. Entonces, la situación en la que partimos ahora es una situación bastante mejor que la que teníamos en el año 95, pero queda bastante por hacer, como veremos luego en la parte de conclusiones. Esto es un poco el resumen. Sí que es verdad que hemos cambiado, yo creo que todos, tanto las administraciones como las empresas privadas, empresas públicas relacionadas, y todos los trabajadores también, porque todos los trabajadores hemos sido formados durante todos estos años, hemos cambiado el enfoque, y es verdad que aunque todavía cuesta y todavía hay reticencia a ver la prevención como un ahorro de costes y como a un imperativo no solamente legal, sino también ético y moral, sí que es verdad que este enfoque ya es más preventivo. Sí que es verdad que ya hemos conseguido lograr el hecho de que tenemos que prevenir por el hecho de que sabemos que es un ahorro de costes a priori, que el coste realmente es el de la no prevención, el de no realizar sistemas que nos permitan detectar aquellos problemas que nos van a afectar ambientalmente a los trabajadores y por tanto a la salud de estos. Antes de la ley 3195 lo que hacíamos era reaccionar, es decir, surgía un problema por un determinado compuesto químico, por ejemplo, que yo creo que para todos es más fácil de ver, y reaccionábamos a él. Entonces ahora no, ahora ya sí que es verdad que entre el año 95 y el año 2011 sí que es cierto que según ha ido avanzando la legislación en cuanto a conocimientos, técnicas y necesidades de los propios trabajadores, también hemos ido aplicando este tipo de conocimientos y de estudios. Además, pues se han ido creando todas las especialidades preventivas, y al crearse la especialidad de higiene industrial sí que es cierto que se ha concentrado todo lo que tiene que ver con agentes ambientales y está todo mucho más definido. La cultura preventiva además está muy ligada a los sistemas de gestión en las empresas, como puede ser la norma OSAS, que nos ha ayudado también bastante, la OSAS 18001 del año 2007, nos ha ayudado bastante a organizar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esto es verdad que sí que ha aportado bastante cultura preventiva, bastante procesos de mejora para que no haya accidentes y también de investigación de accidentes para los trabajadores. Y luego, sí, en los últimos años hemos notado que confluyen todos los sistemas de gestión, calidad medio ambiente, OSAS, responsabilidad corporativa, con el principio de prevención y de no accidentes para nuestros trabajadores y nuestros empleados, y por tanto también ha aumentado muchísimo la formación especializada, técnica y en base a competencias para no solamente los trabajadores, empresarios, etcétera, sino también para los propios técnicos de prevención. Hemos avanzado mucho en estos aspectos. Esto es un repaso rápido a lo que es la evolución de la higiene industrial y de la normativa. Lo que vamos a ver en las técnicas esta tarde, vamos a ver una primera parte en la que vemos qué son realmente los agentes ambientales que tenemos que tener en cuenta en higiene industrial, y en general todos tienen una característica bastante similar, y es que la mayoría de ellos son agentes invisibles que no se detecta su presencia a priori, por tanto es muy difícil prevenirlos y controlarlos, de tal forma que hay que hacer estudios específicos de presencia o ausencia, o bien saber con qué materiales estamos trabajando para evitar que haya contaminaciones, ¿vale? Y para problemas de la salud de nuestros trabajadores. Como os decía antes, ha tenido que evolucionar la técnica y el conocimiento científico para nosotros tener normativa específica para abordar cada uno de los agentes. Bien, tenemos normativa específica para el estudio de agentes biológicos. Los agentes biológicos que podemos encontrarnos en el trabajo pueden ser desde priones, virus, hongos, bacterias y protozoos, a ya animales un poquito más grandes como pueden ser helmintos, y también estudiamos la forma en la que estos animales pueden transmitirnos a nosotros enfermedades, que son las zoonosis. Para agentes químicos también existe un Real Decreto específico, ¿vale? El 374/2001,
en el cual estudiamos pues, la exposición a gases, vapores, agregados moleculares, líquidos y aerosoles a los que pueden estar sometidos los trabajadores en su puesto de trabajo, ¿vale? Y luego los agentes físicos igual están muy relacionados con las energías, la energía mecánica, como puede ser ruidos y vibraciones, energía térmica por calor o frío, por exposición a calor o frío, y la energía electromagnética, que pueden ser radiaciones ionizantes o no ionizantes. Estos son los tres tipos de agentes ambientales que estudiamos casi siempre en higiene industrial. Como hemos dicho, para la mayoría de ellos se han desarrollado reales decretos específicos, incluso dentro de agentes físicos hay un real decreto para ruido, otro para vibraciones, para radiaciones ionizantes, etc. Entonces sí que hay un desarrollo normativo muy extenso y en ocasiones, por ejemplo, los relacionados con agentes físicos, bastante complejos a la hora de abordar estos estudios. Bien, como hemos dicho que esta masterclass está centrada en las técnicas de estudio de la higiene industrial y de todos estos agentes, realmente para ello, como sabemos, tenemos que afrontar tanto la posibilidad de que se produzca un accidente por contacto con este tipo de agentes o bien enfermedades profesionales por exposición a largo plazo o corto o medio plazo de este tipo de agentes. Bien, en higiene industrial lo que hacemos normalmente es hacer dos tipos de estudio, el estudio de higiene teórica y el estudio de higiene operativa. Los estudios de higiene teórica es una primera forma de abordar este campo de higiene industrial y realmente sí que sirve bastante bien para contaminantes químicos, físicos y biológicos. Realmente aquí lo que estamos estudiando es la cantidad de contaminante en función del tiempo de exposición y la persona a la que está expuesta a este contaminante. De esta manera tenemos un valor estándar de referencia para el cual la mayoría de los trabajadores expuestos no sufren ningún tipo de alteración. Tenemos que saber cuál es ese nivel y según ese valor de referencia pues tenemos que poner nuestras medidas preventivas en el trabajo, ¿vale? Realmente la higiene industrial carecería de base de sustentación si no tuviéramos estos valores de referencia. Tenemos que tener un valor con el que poder comparar si en el trabajo estamos sometidos a un nivel excesivo o no, ¿vale? o estamos en un nivel adecuado. Por tanto, bueno, sí que es muy importante hacer estos primeros estudios de higiene teórica, pero es verdad que hay muchas veces que con un estudio teórico no nos llega para determinar si de verdad el trabajador está expuesto o no está expuesto a un agente químico, físico o biológico. Entonces, en ese caso, tenemos que pasar a la segunda parte de las técnicas de higiene, que sería la higiene operativa. Realmente la higiene operativa está basada en métodos instrumentales de tomas de muestra en los puestos de trabajo. Se analiza todo el contaminante en sí el que estamos abordando, que puede ser contaminante químico, físico o biológico, y tenemos que ver cómo tomamos esas muestras, con qué aparatos tomamos las muestras, con técnicas instrumentales, y luego después cómo lo vamos a tener que llevar al laboratorio para poder analizar de forma correcta. Realmente lo que hacemos es estudiarlo en el propio puesto de trabajo con ayuda de instrumental específico, pues si es para ruido sonómetro, dosímetro, termómetros, anemómetros, psicrómetros, todo tipo de aparatos que nos pueden valer para analizar cada agente, cada uno específico. Y evidentemente lo que aquí buscamos es, ya sabemos que hay presencia, entonces tenemos que analizar la cantidad de contaminante y ver si eso está comparado con el valor límite de exposición y tenemos una exposición severa o de riesgo o no para los trabajadores. Como os comentaba al principio, pues tenemos que pasar de la higiene un poco teórica a la operativa, hemos tomado las muestras y después hay que analizarlas, ¿vale? Bueno. Sí que es verdad que se ha estandarizado bastante la forma de evaluar los contaminantes higiénicos, ya sean químicos, físicos o biológicos. ¿Qué herramientas tenemos como técnicas de prevención en higiene industrial? Pues una herramienta muy válida y que sí que utilizamos muchísimo los higienistas industriales es la encuesta higiénica. La encuesta higiénica combina las diferentes técnicas de investigación de la higiene industrial y combina parte de la higiene teórica y parte de la higiene operativa. Por tanto, es una forma de abordar los contaminantes de higiene industrial pues muy amplia y que nos da una seguridad y una realidad para ponerla de manifiesto a los trabajadores o a la dirección para poner las medidas preventivas y que no se encuentren expuestos a niveles excesivos. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es una identificación de peligros, sabiendo pues cómo es el lugar de trabajo, recopilando la información y pautas de la exposición.
Después lo que tenemos que hacer es una estimación y valoración del riesgo y por último, pues, en función de esta valoración del riesgo y los criterios de valoración que tenemos o bien en la normativa o bien en métodos de investigación, ver si hay riesgos y qué medidas de control tenemos que tomar. Por último, realizamos un informe técnico con todas estas pautas. Para realizar estudios higiénicos tenemos que tener en cuenta siempre tres circunstancias en cualquiera de ellos. En higiene industrial es muy importante tener estas tres pautas y con estas tres pautas nunca nos vamos a equivocar. Si analizamos el foco emisor, analizamos el medio en el que se difunde ese contaminante y analizamos el receptor, que son los trabajadores que van a estar expuestos, vamos a hacer un estudio de higiene industrial perfecto, ¿vale? Esto no se nos puede olvidar nunca. En la primera fase de la encuesta higiénica, como hemos dicho, tenemos que hacer la identificación de peligros. Tenemos que caracterizar los lugares de trabajo, ¿vale? En ellos tenemos que ver pues, qué actividades se desarrollan, cómo está organizado el trabajo, detallar el proceso, es decir, nosotros tenemos un proceso productivo y en función de diferentes partes del proceso productivo vamos a tener unos agentes contaminantes u otros. Y luego después los puestos de trabajo, incluso la opinión de los trabajadores, de cómo realizan ese trabajo. Después recopilamos todos los datos en cuanto a materiales, productos, sustancias químicas, biológicas, etc. Hacemos una identificación cualitativa, incluso cuantitativa, de los posibles contaminantes, ¿vale? Como pueden ser a través de fichas de seguridad técnica de los productos químicos, las FDS, y con la información toxicológica de las sustancias. Y luego también estudios epidemiológicos que nos puedan permitir pues eso, saber la posible sensibilidad de determinados trabajadores nuestros a algunos contaminantes. Y por último, pues tenemos que ver qué pautas de exposición vamos a tener, es decir, qué tipos de vías de entrada, si va a ser por vía respiratoria, por vía dérmica, por vía parenteral, por vía, etcétera, por vías diferentes de exposición. Y lo último que tenemos que tener en cuenta, pero que es de lo más importante, es la frecuencia del contacto con el contaminante y el tiempo que estamos expuestos a él. Una vez que tenemos esta primera parte, que es la de identificación de peligros, vamos a hacer la estimación y valoración del riesgo. Aquí también hay dos partes de técnicas. Hay unas técnicas subjetivas, en las cuales tenemos unos métodos de valoración que han desarrollado en diferentes países, que son bastante extendidos y muy válidos, son métodos simplificados, o si no, luego ya tenemos que hacer una valoración objetiva basada en mediciones. En cuanto a los métodos simplificados, pues pueden ser el de la Asociación Americana de Higienistas Industriales, el de la OIT, ¿vale?, para agentes químicos, el COS Essentials, que es del Instituto Británico, o el INRS francés. Son diferentes tipos de métodos que se pueden practicar. Estos métodos simplificados también nos permiten determinar el riesgo real en función de unos valores de referencia que dan en los propios métodos. De hecho, hay bastantes NTPs en el INS, en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que evalúan cada uno de los tipos de métodos, ¿vale? Y son bastante fáciles de aplicar. Y luego lo siguiente que tenemos que hacer son mediciones higiénicas, es decir, ya son mediciones en las que tenemos que tener en cuenta, en función del riesgo, cómo vamos a hacer la estrategia de muestreo, ¿vale? La estrategia de muestreo tiene que estar previamente definida, tiene que ser un plan muy pensado y muy desarrollado, porque nos va a permitir, si lo realizamos bien, ahorrar costes y supone una buena representatividad del nivel de incertidumbre que obtengamos en esas medidas del muestreo. Por tanto, las variables que tenemos que tener en cuenta siempre en un muestreo adecuado tiene que ser qué agente, si es por ejemplo para agentes químicos, pues qué agente químico vamos a muestrear, dónde está la muestra, el tiempo de muestreo, el número de muestras, el tipo de muestreo que vamos a hacer durante la jornada de trabajo, si va a ser intermitente o continuo, el método que vamos a utilizar y después pues, qué instrumentación vamos a necesitar. Bien, cuando ya tenemos, ya sea bien por métodos simplificados o bien con muestreos, ya tenemos la evaluación, realmente hay que hacer una evaluación objetiva. La evaluación objetiva lo que nos va a permitir es ver los valores límites, comparar estos resultados con los valores límites de referencia de los que tengamos para el contaminante analizado. Por ejemplo, en este caso también os he puesto aquí un ejemplo para los contaminantes químicos. Entonces, si nosotros ya tenemos ese informe técnico de la encuesta higiénica en el que tenemos los valores medidos, evaluados y muestreados, ya tenemos un valor de referencia. Eso lo comparamos con el índice de exposición, que lo tenéis aquí a la derecha, que está calculado según el valor límite ambiental, que es el VLA, ¿vale?, el tiempo de referencia para la jornada de trabajo, que son 8 horas, y el tiempo de exposición, que es el tiempo que hemos estado midiendo en el muestreo, multiplicado por la concentración del contaminante. De esta forma tenemos una primera aproximación para saber si estamos expuestos a un contaminante químico
o no, en función de los valores límites que establece la normativa. Los valores límites ambientales, aquí en España lo que tenemos son una normativa que todos los años lo que hace es actualizar la lista de exposición a agentes químicos profesionales, el LEP. Entonces todos los años se publican los contaminantes que hay que tener en cuenta en el trabajo y el nivel, el valor VLA de referencia y el VLC de exposición corta a ese contaminante. Si ya tenemos todo esto, hemos hecho un estudio muy amplio, ya sabemos que estamos expuestos, por ejemplo, a etilbenceno en una gasolinera y en un nivel de referencia que no puede ser superior, por ejemplo, a 100 ppm. ¿Vale? Pues cuando ya tenemos ese nivel, lo que tenemos que hacer son medidas de control a aplicar. Esas medidas, bueno, las medidas de control están muy relacionadas también con lo que os comentaba antes. Hay que centrarlas tanto en el foco emisor como en el medio de difusión o los trabajadores expuestos. Por orden de importancia hay que empezar por el foco emisor, siempre, es decir, tenemos que ver cómo poder sustituir los equipos, cómo poder hacer un mantenimiento más exhaustivo, encerrar el proceso, poner cualquier sistema que nos proteja al trabajador, todo esto antes y solamente directamente al foco. Cuando ya hemos visto que no podemos hacer más acciones sobre el foco emisor, entonces ya tenemos que actuar sobre el medio de difusión, que normalmente suele ser el aire. En este caso lo que tenemos que hacer, pues en muchos casos para contaminantes químicos, es una ventilación por dilución, es decir, disminuir la cantidad de agente químico que tenemos en el ambiente, disponer sistemas de alarma cuando el nivel supera el valor límite ambiental que hemos dicho, el VLA, que esto también se hace mucho en la industria química, o bien aumentar la distancia entre el foco emisor y el receptor. Estas son las cosas que podemos hacer antes de pasar a la última parte, que es proteger. No es la última parte, pero realmente es la última acción. Si todas las anteriores no han tenido efecto, tenemos que proteger al trabajador, no nos queda más remedio. Pero evidentemente, siempre que podamos, como sabéis, hay que anteponer la protección colectiva a la individual. ¿Cómo podemos proteger a los trabajadores expuestos? Bueno, pues las medidas de control son casi siempre destinadas a informar al trabajador de ese riesgo, a formarle para saber cómo tiene que utilizar el equipo de trabajo de forma correcta y, pues, en caso de que no se pueda, rotar el personal para que no esté expuesto un tiempo superior al permitido, o bien, bueno, encerrar al trabajador cuando ya no queda más remedio, o utilizar equipos de protección personal, los EPPs o EPIs aquí en España, para que le protejamos ya del riesgo como última medida en caso de que las anteriores no hayan funcionado, como decíamos. Bien, esto en cuanto a toda la parte de las técnicas. Yo creo que como resumen es muy importante que a todos los niveles que hemos estado viendo, tanto en la parte de higiene teórica como en la parte de higiene operativa, yo creo que es muy importante combinar todas las especialidades que hemos estado estudiando esta tarde. Es decir, no podemos quedarnos solamente con un estudio teórico, salvo que el contaminante no esté presente en unas cantidades muy importantes y realmente tengamos todo el proceso muy controlado y no haga falta. Pero sí que es verdad que lo mejor es casi siempre empezar por una primera fase de identificar los límites que establece la normativa para cada agente contaminante, ya sea química, físico o biológico. Después, la segunda fase es realizar la toma de muestras y análisis en el laboratorio. La primera fase y la segunda, pues aquí sí que tiene que tener bastante parte de higiene teórica, en la que tenemos que abordar diferentes métodos de exposición y de evaluación de ese agente químico, físico, biológico. Y luego la tercera y cuarta fase, que sería ya comparar con los resultados de los valores normativos de referencia, ya habiendo hecho la parte del muestreo. Y por último, bueno, pues la parte también muy importante, que es la implantación de medidas correctoras y preventivas. Pero no nos tenemos que quedar tampoco solamente con estas cuatro fases, es decir, cuando implantamos medidas correctoras y preventivas, como sabéis, tenemos que hacer seguimiento de que se están implantando, de que se están realizando de verdad de esta manera, y si no, pues volver otra vez a empezar el ciclo con la primera fase y volver a ver si estamos haciendo un estudio adecuado y controlando adecuadamente los contaminantes biológicos, físicos o químicos. Y bueno, también lo que tenemos que hacer es tener en cuenta sobre todo que como higienistas nos vamos a enfrentar a problemas muy diversos. Un higienista industrial puede enfrentarse a problemas de tipo químico, por agentes físicos o bien por agentes biológicos. Por tanto, bueno, también tenemos que buscar el conocimiento, si no lo tenemos, porque por nuestras especialidades, nuestra carrera, no tenemos los conocimientos requeridos para cada uno de los análisis, tenemos que buscar expertos que nos apoyen a la hora de realizar este tipo de estudios de higiene industrial.
Como sabéis, bueno, lo he dicho durante la presentación, tenemos diferentes reales decretos que regulan la mayoría de los agentes que he estado comentando esta tarde y bueno, es muy importante también saber analizar la normativa, saber analizar cómo se aplican los métodos de investigación. Y en general, bueno, lo que tenemos que ver, por ejemplo, un ejemplo para agentes químicos, ya lo puse, que sería el del etilbenceno, pues cómo abordar en una gasolinera el hecho de que los trabajadores estén expuestos a este compuesto porque se inhala por vía respiratoria, ¿vale? En agentes físicos, pues por ejemplo, estudios de exposición a ruido y vibraciones, o incluso, bueno, pues fijaros que en agentes físicos podríamos estar haciendo también estudios de radiaciones en centrales nucleares. Por tanto, el perfil de un higienista industrial es un perfil muy técnico, muy científico y que tiene que tener una capacidad bastante importante de analizar normativa muy concreta y muy específica, muy compleja. Y en cuanto a estudios higiénicos por agentes biológicos, pues haríamos estudios específicos como contaminación biológica de lugares de trabajo y bueno, en algunos casos bastante peligrosos como puede ser los virus de fiebre hemorrágica o del ébola, etcétera, que bueno, en los últimos años sí que preocupan porque son bastante graves. Como conclusiones a esta esta masterclass de las técnicas de prevención en higiene industrial, bueno, yo creo que hemos avanzado mucho desde el año 95, como decíamos al principio, que se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En la disciplina de higiene industrial es verdad que hemos estado también esperando a que el conocimiento científico avanzara para que también pudiéramos publicar normativa para que lo controlásemos, entonces pues es verdad que vamos un poco dependiendo del conocimiento científico y de los avances en investigación. Luego además pues falta también mucha parte en cuanto a las técnicas de evaluación y de muestreo de los diferentes agentes. Sí que es verdad que hay mucha normativa, pero hay muchas veces que no te explica o no sabemos también cómo aplicar esos estudios de evaluación y de exposición. Por tanto, también queda mucho a los higienistas industriales de avance en cuanto a métodos. Pero sí que es verdad que toda la normativa y todo el avance que hemos conseguido en higiene industrial lo que nos proporciona es un marco para minimizar las enfermedades profesionales, que es muy importante y que es verdad que muchas veces estamos muy centrados en accidentes, la especialidad de seguridad es fundamental, también la de ergonomía, que estamos dando mucha importancia a todas las especialidades, pero es cierto que con la higiene industrial lo que logramos es que los trabajadores no enfermen a largo plazo durante una exposición diaria prolongada a agentes bastante peligrosos, ¿vale? Muchos de ellos, pues como los agentes químicos por inhalación, que pueden ser cancerígenos, tóxicos y diferentes efectos graves, ¿vale? Carcinogénicos, teratogénicos, etc. Y luego, bueno, por último, necesitamos profesionales ampliamente formados en la parte técnica, esto es verdad que lo hemos comentado también al principio. Tenemos que saber mucho de la parte de lo que es la ciencia de las mediciones, de cómo hacerlo, de cómo abordar la normativa, pero también en cuanto a aptitudes y competencias especiales. El especialista en higiene industrial es un profesional que tiene que saber integrar, tiene que saber realizar todos los análisis de normativa, de técnicas analíticas, tiene que saber muchísimo de laboratorio, de técnicas de muestreo, pero además, bueno, también tiene que tener competencias especiales porque su disciplina es muy técnica y es muy difícil explicar a los trabajadores determinadas cosas cuando pues, no tienen ese conocimiento o tenemos que explicárselo. Entonces tienen que tener una especial sensibilidad a la hora de transmitir pues, cada uno de los riesgos y cómo abordarlos. Bien, pues por mi parte nada más, daros muchas gracias a todos por asistir a esta masterclass en directo.